Muy bien, mi hermano Luis. Continuamos estudiando entonces en la clase del Apocalipsis. Las siete iglesias definen a la iglesia. Cuando hablo definen a la iglesia, estoy hablando el conjunto en todo su periplo. Ahora, recordemos lo que habíamos ya estudiado, que el mensaje a las siete iglesias es un mensaje directo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Porque es un mensaje para incluso que aplica a la iglesia actual también. Es un mensaje que fue dado en el tiempo del que el apóstol estaba en la isla de Patmos, exiliado por el emperador Domiciano, y el mensaje fue dado a estas iglesias habían más, pero eh, se mencionan siete que el apóstol había pastoreado esas iglesias. Sin embargo, solamente se mencionan siete, que también tiene que ver con la numerología bíblica, porque el siete es el número de perfección, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando el apóstol Juan escribe la carta a siete iglesias, eran siete iglesias reales, Correcto. verdaderas en Asia Menor, pero tiene un mensaje profético, tiene un mensaje para todas las iglesias, aún de nuestros tiempos. Así es. ¿Cuándo comienza la iglesia, mi hermano? La La iglesia iglesia, cristiana. la iglesia empieza en Hechos, con la venida del Espíritu Santo. Perfecto. Hablamos Hechos capítulo 2. ¿Y cuándo termina? Termina con el arrebatamiento de la iglesia. Perfecto. Entonces, es notorio, hermano, que la descripción de las siete iglesias, y como dijo usted, el número siete en los estudios de la numerología bíblica nos enseña lo que es plenitud. Plenitud. Así es, plenitud. Entonces nos define la línea de actuación de la iglesia desde el momento de la recepción del mensaje por parte de Cristo a Juan. Aproximadamente esto fue en el año 96 de nuestra era. Ahora, este mensaje directo comenzó con la iglesia de Efeso, que ya lo vamos a estudiar, vamos a profundizar una por una. Acá estoy dando una característica panorámica sobre cada iglesia para poder tener mayor amplitud a lo que vamos a estar estudiando. Entonces, describe grosso modo el estado de la iglesia en esos momentos. ¿Qué estoy diciendo acá? Que en ese momento que Juan escribe a la iglesia de Efeso, está describiendo el estado de la iglesia, el carácter de la iglesia, una iglesia con una fuerte tendencia legalista. Y ahí puse una palabra, detrimento. Esta palabra detrimento es deterioro. En otras palabras, tenían una fuerte tendencia legalista y se había deteriorado el amor. Ya no había amor por los hermanos, no había amor por los nuevos, sino que se había puesto normas al nivel o mayor muchas veces de la Biblia. Legalismo. Otra iglesia que habíamos visto es la de Esmirna. Con la Ujú. iglesia de Esmirna viene el periodo de las grandes persecuciones. De ahí vemos Pérgamo. Y en la iglesia de Pérgamo hay un versículo bíblico que dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Acá es algo importante la iglesia de Pérgamo.
porque nos define el tiempo de la iglesia a partir de Constantino. Ya vamos a estudiar todo esto. En el año 316 después de Cristo. Esta iglesia de Pérgamo era una iglesia muy mundana, donde cabían todos, y pocos eran de Cristo realmente. En esta iglesia de Pérgamo se da inicio a la iglesia romanista, a la iglesia romana. De ahí vamos a ver lo que es Tiatira. Tiatira define el tiempo del pasado, el cual es el desarrollo posterior del espíritu de Pérgamo. La religión de Balaam, que es una mundanalidad, y también la de los nicolaitas, que es la dictadura sacerdotal. Vamos a estudiar todo eso en su momento. En esta iglesia Tiatira, mira, ese mismo espíritu de esta iglesia Tiatira, hoy en día lo encontramos en el G12. ¿Qué es el G12? El G12, el G viene de gobierno y 12 es un número. El gobierno de los 12 actualmente ha sido muy notorio a través de un ecumenista, un vaticanista disfrazado de pastor cristiano, un tal llamado César Castellanos. Este hombre dijo que Dios le había hablado cuando él estaba descansando en Miami y que Dios le había hablado y que le había dicho de que mire como si fuera Abraham, que mire la arena, porque así le va a levantar una iglesia. Esa voz que no venía de Dios levantó una iglesia. Y esta iglesia es la iglesia del G12, de que muchos creyeron que era una iglesia evangélica, pero era una iglesia católica infiltrada dentro del pueblo evangélico. Se hacían pasar como evangélicos y empezaron a destruir, a dividir iglesias cristianas. Yo recuerdo que en aquel entonces yo viajé a Bogotá a predicar, donde el G12 había ingresado a afectar una iglesia evangélica. También cuando era misionero en unas comunidades indígenas, el G12 había entrado. Y este pueblo indígena, los pastores preciosos, pero con poco conocimiento, dejaron entrar al G12, dividieron la iglesia. Y muchos pastores, mi hermano, terminaron divorciándose y yéndose con una diaconisa, yéndose con alguna mujer de la iglesia. Porque este es un espíritu de apostasía. Y cuando el espíritu de apostasía ingresa, destruye. Es interesante observar algo en este G12. Este G12, gobierno de los 12. Ellos dicen que tiene que haber un líder y 12. Y ahí estamos viendo a Jesús con 12 apóstoles. Ese G representa un 6 realmente, si nosotros observamos bien. Y el 12 partido en 2 es 6. Entonces, espiritualmente, podríamos enfocar lo que es el triple 6, que sería lo que el Apocalipsis 13 habla sobre la marca de la bestia. Esta es una iglesia liberal. Está en el Perú, en el Ecuador, nace en Colombia. Es una iglesia donde los chicos y las chicas se visten de una manera liberal y la música y todo es atracción para la gente. Es una iglesia que alimenta la carne, que les hacen sentir una falsa piedad, pero ahí está la mundanalidad, la carnalidad.
Ahí, por ejemplo, ellos realizaban lo que eran los encuentros y lo siguen haciendo y hacían el voto de secreto. Todos que iban a estos encuentros vaticanistas que nació en el Vaticano, les prohibían contar lo que pasaban en ahí, allá adentro, en esos 3 días de retiro. Y habían cosas que para las personas estaban bien, pero era totalmente abominable delante de Dios. Ahora, esta iglesia también tiene hoy en día lo que es la falsa reforma apostólica. Lo que estamos hablando, estos hombres que se autoproclaman apóstoles con sus esposas las profetas, los que a veces se han sentido los intocables pastores. Ahora, de ahí vemos lo que es Sardis. Sardis define el tiempo de la reforma protestante. Cuando hablamos de la reforma protestante, tenemos que entender con amplitud de qué se trata la reforma protestante. Muchos dicen, yo no creo en esto, porque piensan de que ellos estaban reformando la Biblia. No, lo que ellos estaban haciendo es traer el evangelio que se había dejado de lado para abrazar el catolicismo. Es como ahora. Hoy en día se ha dejado el evangelio de lado para abrazar a estos falsos apóstoles, falsos profetas con sus prédicas motivacionales, Sí, sensacionalistas. Algo que quieras agregar. sí, vi hace poquito en el Facebook, hay un tal Dante, ya, que el pata es bien, tiene bastante verbo, ¿ah? Bien motivacional, o sea, y el que lo escucha dice, oh, es lo mejor que existe, ¿no? Pero en ningún momento lo veo que lee la Biblia ni nada. O sea, él habla nomás de cuestiones humanas, ¿no? Humanistas, ¿no? Correcto. Él es, a ese le han titulado el apóstol de los jóvenes. Es un Ah, argentino que tiene una sí, iglesia muy amplia sí, en claro, Estados Unidos, porque es un showman, eso, es un showman. Eh, él el diablo lo hizo famoso con unas prédicas como equipos de fútbol. Y empezó él a decir, saca el campeón que está en ti. Eso es motivacional. O sea, Cristo no tiene nada que ver, sino saca el campeón que está en ti. O sea, tu yoísmo. ajá, Tú puedes. No, no, no eres tú con Cristo. No eres tú en Cristo. Sino tú puedes. Saca tu campeón que está en ti. Ese es alimentar la carne. Ahora, este hombre llamado Dante Gebel, ajá, que es un gran apóstata, ¿no? Es uno de los tantos. Entonces, acá estamos viendo de que hoy en día también se necesita como aquellos hombres que se levantaron en el tiempo de Martín Lutero, que se le llama un reformador, para poder nuevamente hablar poderosamente del Evangelio. Es lo mismo. Recuerda algo, la apostasía no habla del diablo, ni tampoco te lleva a pecar, sino que la apostasía, mi hermano, tiene palabra bíblica, pero ahí está infiltrada la apostasía. Lo que es, agarran un texto para sacarle el contexto para hacer un pretexto. ¿Te das cuenta? O sea, no creas que este tipo de gente vas a encontrar que van a decir, anda, toma alcohol. No, sino que van a estar en contra del alcohol, porque son gente pro vida, son gente ecológica, son gente motivacional, pero te sí, llevan al infierno. sí, o sea, te hace ver que las cosas, que la iglesia o la iglesia tradicional, lo ve como que no debes hacer, sí lo puedes hacer normal, porque no causa ningún daño ni hace mal a nadie, ¿no?
Eso es lo que dice. Y tiene sus, hay gente que le critica, pues, ¿no? Y les responde feo, no les responde bien, no, ni mejor ni les respondiera, porque se ve que es un hombre que no tolera nada, o sea, les dice de frente, no me sigas, pues no me veas, le dice, así, así, con esas palabras. Me Ok. quedo impresionado. No vale la pena perder el tiempo en escuchar a esta gente. Ahora, No, otra no, iglesia es la Filadelfia. Filadelfia. Filadelfia es el tipo de todos los que a lo largo de la historia de iglesia han sido de buen testimonio conforme a Cristo. Eso es importante. En el contexto que estamos describiendo representa a todos los cristianos fieles del tiempo anterior al de la gran apostasía representada por la Odisea. O sea, esta es la iglesia modelo que nosotros debemos seguir. Una iglesia fiel, que ya la vamos a estudiar. Por eso a veces has visto que algunas congregaciones, iglesias locales se llaman Filadelfia, amor fraternal, porque ese es el modelo de la iglesia del rapto. ¿Ok? De ahí viene la Odisea. Esta representa a todos los llamados cristianos autosatisfechos, autosuficientes, amadores del mundo, conquistadores, fieles a ellos mismos. Saca el campeón que está en ti, pero no a Dios. Mm, La Odisea. Y eso es lo que vivimos ahora con la apostasía. Y justamente mandé un mensaje al grupo hablando un poquito porque justamente sí, tocó ese versículo. estaba escuchando, lo he escuchado, sí, está bien, he escuchado, sí. Se relaciona con lo que estamos hablando ahorita. Correcto. Para que veas de que esto está infiltrado desde antes, no solamente desde ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está bien, está claro.